Hola, soy Firehack666. El tema de hoy se titula Los fracasos de la oración. El hecho es que Dios nunca responde a alguna oración. La idea entera de que Dios responde oraciones es un invento de la imaginación humana. ¿Cómo sabemos que las oraciones cumplidas son ilusiones? Simplemente realizamos experimentos científicos. Le pedimos a un grupo de creyentes que recen por algo, y luego vemos lo que sucede. Lo que encontramos, cuando medimos científicamente el efecto de la oración, es que rezar no tiene ningún efecto. No importa quién rece. No importa si le rezamos a Dios, Allah, Zeus, Vishnu, Ra o cualquier otro dios humano. No importa sobre qué recemos. Si hacemos pruebas científicas doble ciego con la oración, y las oraciones involucran algo concreto y medible, curar a gente con cáncer por ejemplo, sabemos que hay cero efecto por la oración. Cada una de las oraciones cumplidas no son más que coincidencia. Tanto los experimentos científicos como la observación diaria del mundo muestran que este es el caso cada una de las veces. Por ejemplo, este artículo dice: uno de los estudios más rigurosamente científicos, publicado a principios de este mes, encontró que las oraciones de congregaciones distantes no redujo las complicaciones mayores ni las probabilidades de muerte de pacientes hospitalizados para tratamientos del corazón. Y una revisión de 17 estudios anteriores de curaciones distantes, publicado en el 2003 por un investigador británico, no encontró ningún efecto significativo de la oración o de otros métodos curativos. Este artículo, de marzo del 2006, habla sobre el hecho de que se llegó a la misma conclusión en otro estudio. En el estudio más grande de su tipo, los investigadores encontraron que el tener a personas rezando por pacientes de cirugía de bypass no tuvo ningún efecto en su recuperación. De hecho, los pacientes que sabían que se estaba rezando por ellos, tuvieron un porcentaje un poco más alto de complicaciones. En este artículo, encontramos una sorprendente cita donde tanto teólogos como líderes religiosos afirman que la oración no tiene ningún efecto real. Líderes religiosas suspirarán con alivio al escuchar las noticias de que la llamada oración intercesoria es médicamente inefectiva. En un amplio y publicitado estudio científico, a un grupo de pacientes se les dijo que habría personas rezando por ellos, a un segundo grupo se les dijo que pudieran o no estar rezando por ellos, y a un tercer grupo se les dijo que nadie estaría rezando por ellos. El estudio, cuyo costo fue de $2.4 millones, encontró que las oraciones no ayudaron a la recuperación de los pacientes. Este es un excelente ejemplo de manipulación positiva. Líderes religiosos suspirarán con alivio porque la oración se ha demostrado que es absolutamente inefectiva. El hecho de que la oración sea una completa pérdida de tiempo no les importa. No les importa que todas las promesas de Jesús sobre la oración en la Biblia se han probado que son totalmente falsas. Un estudio científico publicado en el 2001 demostró que la oración sí funcionaba, según este artículo. El 2 de octubre del 2001, el New York Times reportó que investigadores del prestigioso Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York habían descubierto algo extraordinario. Utilizando métodos científicos inequívocos, los investigadores demostraron que mujeres infértiles quienes recibían oraciones de un grupo de cristianos se embarazaban en doble proporción a las que no recibían oraciones. El estudio se publicó en el Journal de Medicina Reproductiva. Inclusive los investigadores estaban perplejos. Los resultados del estudio solo se podían describir como milagrosos. Después se demostró que el estudio era totalmente fraudulento. Sin embargo, todos los que habían recortado el artículo del New York Times y lo habían pegado en su refrigerador todavía lo muestran y lo tienen como prueba de que la oración funciona. Este artículo, llamado Una oración antes de morir, descubre otro caso en el que un estudio científico sobre la oración se demuestra como fraudulento. No solo la oración es inefectiva. Ni siquiera una actitud de esperanza ayuda. Según este artículo, una actitud positiva no mejora las probabilidades de sobrevivir un cáncer, y los doctores que les piden a sus pacientes mantener la esperanza pueden estar solo molestándolos con cargas, según los resultados de la investigación mostrados el lunes. El diccionario define la palabra superstición de esta manera: propensión a la interpretación no racional de los acontecimientos y creencia en su carácter sobrenatural, arcano o sagrado. Fuente: la creencia en la oración es una superstición. Se ha demostrado científicamente una y otra vez. Cuando parece que una oración es respondida o cumplida, es una coincidencia. Simplemente, la oración no tiene ningún efecto en el resultado de eventos.
el poder de la oración es en realidad el poder de la coincidencia. ¿Y por qué no funciona la oración? Porque Dios es imaginario. Entendiendo las racionalizaciones, encontrarán a muchos religiosos que dirán, la razón por la que experimentos científicos no pueden detectar el poder de Dios es porque Dios debe mantenerse oculto. Él no responde oraciones si sabe que será detectado. Para poder ver la verdad, debes aceptar que esa explicación es tonta. Si Dios se debe mantener oculto, entonces Dios no podría responder a ninguna oración. Cualquier oración cumplida o contestada estaría revelando a Dios. Toda la noción de Dios debe mantenerse oculto es una total contradicción de doctrina religiosa. Por un lado, los creyentes dirán que Dios escribió la Biblia, se encarnó en hombre y murió en la cruz por nosotros, y que Dios responde a millones de oraciones cada día. Luego, su siguiente declaración será, Dios debe mantenerse oculto. Dios obviamente no puede mantenerse oculto y encarnarse en un hombre. Estas dos cosas son totalmente excluyentes. Por lo tanto, la explicación de que Dios debe mantenerse oculto es imposible. Tan pronto como aceptes lo imposible que es esto, te darás cuenta de que Dios es imaginario. Para poder ver la verdad, debes entender y aceptar que la evidencia científica es precisa e irrefutable. Hemos demostrado científicamente que Dios no responde a las oraciones en la Tierra. Cada una de las oraciones respondidas no es más que una coincidencia. Podemos ver la realidad viendo un simple ejemplo. Imagina que la probabilidad de remisión de un tipo de cáncer es de 5%. Eso quiere decir que si 20 personas tiene este tipo de cáncer, es casi siempre mortal. Solo una de cada 20 personas, 5%, que tenga este tipo de cáncer sobrevivirá. Sabiendo esto, puedes ver lo que sucede si en verdad analizamos la oración. 20 personas contraen la enfermedad. Todas ellas leyeron Santiago 5:15, así que todos ellos rezan. 19 de ellos mueren. El que vive, proclama le recé al Señor y el Señor respondió a mis oraciones. Mi enfermedad ha sido curada. Es un milagro. Yo sabía que Dios respondería a mis oraciones. Nunca escuchas sobre los 19 que murieron. Nadie escribe sobre ellos en revistas o periódicos. Persona reza y luego muere no es un gran título para un artículo. Y por lo mismo que están muertos, nunca escucharás de esas personas. Por lo tanto, si no ves los hechos alrededor de la oración respondida, y solo escuchas sobre una oración de 20 que funcionó, entonces parecería que la oración es efectiva. La realidad es, que los creyentes que rezan mueren de esta enfermedad en la exacta misma proporción que aquellos que no rezan. Podemos ver la realidad de esta situación simplemente abriendo los ojos y viendo la información. Pero si tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver tanto los éxitos como los fracasos de la oración para ver la realidad de nuestro mundo. Cuando tomamos una postura científica y vemos ambos lados de la situación, podemos ver lo que realmente está sucediendo. Dios no responde a las oraciones porque Dios es imaginario.